¿Cómo está hoy por hoy ante toda esta nueva realidad que estamos viviendo y el uso de esta gran cantidad de nuevos productos, desde las mascarillas bucales, las caretas, en fin, todo esto que hoy está llegando Ujú. a provocar mayores desechos en todo el país, en todo el mundo, diría yo? Pues mira, creo que el tema es un tanto controversial, ¿no? Complicado. La ley de residuos, pues ya tiene muchos años desde que se publicó, ¿no? Establece temas muy particulares en cómo se tiene que hacer el manejo de dichos residuos, sean plásticos o de otros materiales. También establece las obligaciones que como individuos tenemos que hacer para apoyar en esa separación, desde que clasifiquemos nuestros propios residuos, los pongamos en contenedores muy específicos y a través de esto promovamos el que se puedan reciclar, el que se puedan reutilizar, ¿no? O que se vayan a un sitio de disposición final. Y la misma ley le da apertura a diferentes métodos para disponer de esos residuos, ¿no? La valorización energética, la composta, la reutilización, el reciclado. Y yo creo que ahorita está llegando a un punto donde entendemos que la situación de la basura, ¿no? Hablando en términos generales de todos los residuos, está siendo un factor contaminante para lo que son los ríos, los océanos, la, el suelo, el aire. Pues creo que el gobierno y obviamente las tendencias internacionales de cuidar el medio ambiente pues tienen esa preocupación. Obviamente, ¿qué sucede aquí? Que la generación de nuestra normativa se tiene que hacer con consenso y en ocasiones tenemos que poner ciertas restricciones a ciertos materiales y productos. En este caso creo que le tocó al plástico. El plástico, por sus características livianas, es una de los residuos más visuales, ¿no? Muchas veces vamos y a lo mejor en un riachuelo o hasta en las mismas playas vemos la botella flotando, la película de la bolsa flotando por ahí. Cuando vas en una carretera y obviamente la costumbre de la gente de luego tirarlo al piso por la ventana, pues no arrojas un billete de 100 pesos ni de 500, ¿verdad? Arrojas una bolsa que ya no vas a utilizar o que ya no tienes dónde ponerla o por facilidad vas y la avientas. Y obviamente todo eso es una contaminación visual, aparte de que obviamente influye, porque en sí los plásticos no contaminan, no contaminan el ambiente, no contaminan los océanos. Lo que contamina, desde mi punto de vista, es el uso que se le da. Si una gaviota o una tortuga o un pez se atora, pues va a haber un daño ecológico. Si se la come, puede sufrir ese animal. Entonces, creo que todo esto nos está llevando a que el gobierno tome las acciones y de ahí que se quiere generar y que se publicaron las reformas para prohibir las bolsas, ¿no? Una de las justificaciones que daba es de que había un uso a lo mejor o se regalaban a desmedida las bolsas tipo camiseta en los supermercados y esas no se reutilizan un X número de veces, ¿no? Se hablaba quizá uno o dos en lo que lo llevas a la casa y luego la utilizas para la basura y se va nuevamente a los rellenos sanitarios o a los de cielo abierto, cualquier cosa. Entonces, la cantidad es lo que va viéndose en volumen más y eso creo que fue una de las preocupaciones. Entiendo que hay que poner parámetros, pero en muchas de las reuniones en las que he participado, porque me han invitado, ¿no? Como organismo que nos dedicábamos a la normalización, ahorita esta actividad, como mencioné, SNSP ya pertenece a Grupo NICE, forma parte de las empresas de Grupo NICE, y por estrategia, hace 3 años prácticamente se definió que la actividad de normalización para las normas de la industria del plástico las retomará NICE. Pero esta norma en particular, que ahorita hemos estado trabajando con el gobierno, no es nueva.
No sé si ustedes recuerdan desde hace 2010, 2011, cuando empezaron a salir al mercado los productos oxodegradables, y empezó la revolución para decir vamos a normalizarlos, vamos a restringirlos, vamos a hacer todo. Y a raíz de eso empezaron nuevas tecnologías a sacar para ver cómo minimizar el impacto ambiental. Y obviamente ahorita pues el tema son los plásticos compostables, ¿no? Entonces, a raíz de la prohibición de las bolsas, se están buscando alternativas y una de esas alternativas fue los plásticos compostables. Y sobre todo por el tema de que hay muchos plásticos de un solo uso o se consideran de un solo uso, como los desechables, las bolsas propias, que con eso lo quieren frenar. Obviamente, vuelvo al tema, la ley de residuos no nada más le dice a la industria prohíbe el desarrollo de estos materiales, sino se tiene que ver que todos los que formamos la cadena, desde que viene la materia prima hasta que se desecha un material, todos tenemos una responsabilidad y tenemos que contribuir, porque si uno de la cadena no funciona o no hace su trabajo, pues obviamente esto no va a funcionar. Ahorita el gobierno está desarrollando una norma mexicana, bueno, más bien, hay una norma mexicana que es la NMXC 273, que son para plásticos compostables. Esta norma se basó en una norma internacional, la ISO 17088, donde ya no se establecen las características. Afortunadamente, en el mes de abril se publicó esta norma mexicana que nos tardó prácticamente 5 años, más o menos, en promedio, para que se pudiera publicar desde que se empezó hasta que se publicó. Ya la norma salió como NICE, NMXE 273 NICE 2019, y habla de plásticos compostables. ¿Esto qué sucede? Pues que ya una norma que trabajó la industria y que se basó en un estándar internacional, establece las características para establecer que un plástico sea compostable, ¿no? Tanto biodegradable como compostable. Y ahorita con el gobierno lo que estamos haciendo es que no dupliquemos normativa, que nos apoyemos de la normativa que ya existe para poder establecer otras características donde la norma del gobierno del distrito, que va a ser una norma ambiental, pueda cubrir aquellas necesidades que la ley de residuos o que las modificaciones al reglamento establecen. Entonces, ustedes llevan 5 años trabajando en una norma de compostabilidad y reciclaje, y biodegradabilidad, ¿cierto? O sea, la norma 273 obviamente habla de cómo clasificar a un producto biodegradable para el compostaje o compostable. Hablando de toda la cadena, ¿cómo está nuestra infraestructura si el gobierno le está apostando a la compostabilidad en términos de plantas de compostaje? ¿Contamos con ellas en México como para poder manejar que serán como 600,000 toneladas de polietileno? Este volumen que se pueda generar. ¿De bolsas? Yo creo que no se cuenta con toda la infraestructura. Sí tenemos plantas de compostaje. Lo que se ha manejado a nivel general es que no están trabajando al 100% y que quizás, obviamente no tengo los datos ciertos, que quizás no podríamos acaparar toda la cantidad de producto, ¿no?, que pudiera disponer esa planta de compostaje, de procesar toda la cantidad de plásticos que se pudiera generar. Obviamente hay gente que puede decir, pues hay que hacer camino al andar, ¿no?, de que ya hay plantas de compostaje, pero tampoco los podemos llenar de puros plásticos. Esas plantas de compostaje reciben residuos orgánicos, árboles, de la poda, de los jardines, de todo lo que hace el gobierno, de los mercados, lo que recibe de frutas, toda la materia orgánica o los desechos de alimentos. Pues obviamente todo eso se tiene que considerar y los plásticos van a ser una parte de. Entonces, al día de hoy, lo que se ha dicho es que no se cuenta con toda la infraestructura.